cerrar la visita de Mauricio en la tarde de hoy con... ¿Me voy nomás? No, antes de comentar lo que tenía preparado del gemelo digital. A mí particularmente igual me interesa un montón. ¿Podemos ir directo al gemelo digital o podemos hablar un poquito más de la empresa que los implementaría de la mano del gobierno, por supuesto, ¿no? Sí, porque es una iniciativa gubernamental. Claro, eso es lo más... Claro. Danger. Bueno, no es ningún secreto. Este señor vino y se compró una casa en un lugar bastante exclusivo de Buenos Aires. Es un magnate, es un mega millonario, que además ha hecho su fortuna con, como casi todos los ricos, con el Estado. No con el Estado nacional nuestro, sino con el Estado de los Estados Unidos, porque trabaja con financiamiento de la CIA, ¿no? Es un tipo que se maneja a ese nivel. La CIA es la central de inteligencia de aquel país. Estoy hablando de Peter Thiel, o Thiel, como quieras decirle, si lo castellanizamos, que es el dueño de Palantir. Palantir es una empresa que básicamente trabaja con tecnología, una empresa tecnológica, y entre otras cosas es la que está planteando instalar en la Argentina, empresas sin seres humanos. Y por eso también hay, entre otras cosas, solo una de las iniciativas del gobierno en este sentido es habilitar la erradicación de empresas sin seres humanos. Es decir, empresas que además necesitan consumir muchos recursos naturales, porque tienen que enfriar y demás, y qué sé yo. A lo sumo contratarían, 2 o 3 personas para limpieza y nada más. Y además con otra serie de iniciativas gubernamentales ni siquiera tributarían, es decir, consumirían recursos naturales, no generarían empleo, no generarían recursos económicos para el país ni para las provincias, con lo cual, ¿para qué vienen? Bueno, no lo sé. Son decisiones políticas. Palantir Technologies es la empresa, es una empresa fundada en 2003, justamente por Peter Thiel, y por su actual CEO, que es Alex Karp. Está financiado desde sus inicios por InQtel, que es el brazo de capital de riesgo de la CIA, es decir, el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí hay que hacer una diferencia. No se trata de empresas que manejan inteligencia artificial de uso masivo. No es una empresa que te propone que le preguntes a la IA sobre qué receta de cocina es mejor cuando tenés tal o cual condimento. No, se manejan hay un término en inglés que es hard power. Es poder duro. No tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos y que podemos utilizar habitualmente. Y tiene varios pilares. Uno de ellos es Palantir Gotham. Ya ahí el nombre ya te dice un montón de cosas. ¿Saben lo que es la Palantir, no? Lo que era un Palantir. Sí. Si querés explicarlo igual está bueno. Claro. El autor del Señor de los Anillos, que es una historia que mezcla cuestión medieval con magia y cosas. El autor de Los Señor de los Anillos elaboró para generar eso y otros libros toda una especie de universo, ¿no? Dentro de ese universo están los elfos, que son una supuesta raza de gente muy longeva y que, con otra tecnología que no contaban los humanos. Y el medio de comunicación que tenían los elfos, de acuerdo a este universo ficticio, son las Palantir, que son unas bolas, como una especie de bola de cristal, a través de la cual no solo te podés comunicar de un punto a otro, sino que todo el que tiene una Palantir puede ver toda tu actividad que lleves adelante a través de esa bola, ¿no? Ya habla un montón de los objetivos de la empresa y las cosas que hace la empresa. Claro, y la Gotham vigilancia. es, claro. Y Gotham es la ciudad de Batman. Claro. ¿No? Ya nos dice Palantir todo. Gotham es uno de los pilares tecnológicos de esta empresa. Es justamente la que utilizan los servicios de inteligencia, llámese la CIA, el FBI y la NSA, y también las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Toma millones de datos supuestamente inconexos y hace cruzamiento de esos datos para tener una especie de mapa interactivo en tiempo real
de lo que podría ser amenazas, Claro. o lo que considera el sistema una amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se identifican y se eliminan objetivos, entre comillas, es decir, entiéndase, personas Claro. determinadas, que de golpe, viste que en las películas te muestran que hay un seguimiento y que hay un jefe de la operación desde una oficina en algún lugar de los Estados Unidos y que coordina la búsqueda y eliminación de un determinado objetivo en otro punto del mundo. Bueno, se hace a través de estos sistemas, ¿no? Palantir Gotham. Después también está Palantir Foundry, que está orientada al sector corporativo civil, ya sea salud, logística o la banca. Claro. Es un sistema que utilizan bancos internacionales, fondos de inversión y demás. También está Palantir AIP, que son siglas de Artificial Intelligence Platforms. Bueno, obviamente, plataformas de inteligencia artificial. Es su desarrollo más moderno, es lo último que están mandando a un mercado reducido. Insisto, no es la inteligencia artificial que usamos nosotros, claro, ¿no? Esta está también orientada a la simulación predictiva de escenarios de guerra o control de seguridad. Por ejemplo, manifestaciones sociales y demás. Son herramientas que posibilitan desconfigurar esos escenarios posibles a partir de una intervención. Entonces, yo tengo datos que me dicen que en tal lugar de tal ciudad, donde yo tengo injerencia, con esta tecnología, se va a producir una manifestación social muy grande. Bueno, las fuerzas de seguridad pueden acudir y desarticularlas antes de que ocurran, ¿no? En este contexto, yo busqué y elaboré 10 puntos que son los fundamentales. Son un montón igual. Son un montón, ¿no? Así que los vamos a cortar. Sí, que tienen que ver con las medidas que toma el gobierno de Argentina, el gobierno nacional, para garantizar el desembarco de Palantir y de Peter Thiel en Argentina. Hubo varios, varios no, yo por lo menos tengo corroborado 2 encuentros de Peter Thiel en Casa Rosada con el presidente de la Nación. Claro, sí. Uno que fue súper comentado, porque pasó algo que no pasaba desde el retorno de la democracia, que la sala de prensa de la Casa Rosada fue cerrada, no le permitieron el acceso a ningún periodista acreditado allí, y además la Casa Rosada fue absolutamente vallada. No había forma de entrar si no eras a través de una guardia de seguridad que te permitía o no te permitía hacerlo, ¿no? Esa fue una de las visitas de Peter Thiel a la Casa Rosada. ¿Antes de instalarse en la Argentina o cuando ya estaba? No, para esa altura creo que ya había comprado la casa, ya estaba instalado, creo que lo había hecho previo a las reuniones por lo menos las reuniones en Argentina. Claro. Con Javier Milei. Pero a esto se le suman proyectos legislativos en marcha. Promoción del Super RIGI. Ya existe un RIGI, a partir del cual, si vos sos un inversor internacional y querés traer una X cantidad de dinero al país, o por lo menos eso declarás que te va a insumir tu desembarco en el país, no te cobran impuestos por un montón de años. Bueno, hay un Super RIGI que se está discutiendo ahora en el Congreso y que tiene que ver puntualmente, es una ley a medida de este señor. Claro. Incentivos a grandes inversiones de corte tecnológico. Exenciones fiscales masivas por 30 años. Por eso yo decía, no van a poner un peso en la Argentina, y tendríamos que preguntarnos entonces para qué vienen. Si no ponen un peso, si no emplean gente, ¿para qué vienen? O sea, ¿cuál es el beneficio para nosotros de que se instalen este tipo de empresas que no generan mano de obra, no generan nada? Lanzamiento del gemelo digital es otra de las iniciativas, y ya vamos a saltar al mismo, es otra de las iniciativas del gobierno. Centralización de datos de la CIDE, nuestra propia inteligencia del Estado, que tiene que ver con la concentración de datos puntualmente a través de la Agencia del Estado. Apertura de registros migratorios. Esto ha sido, por ejemplo, también ha sido noticia en los últimos tiempos a partir de lo que hace el ICE en los Estados Unidos, que es la nueva policía de migraciones que instrumentó el presidente Trump, y que, hemos visto cómo han matado gente en vivo y en directo
que han fusilado gente en sus vehículos, y además, bueno, trascienden un montón de otras cosas que hablan, de versiones que hablan incluso hasta de torturas a niños para que denuncien a sus padres. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Claro. Para apresarlos o directamente deportarlos. Torturas psicológicas, por lo menos hasta acá son las versiones que dicen de niños, ¿no? De interceptarlos en su escuela y tenerlos encerrados en un lugar, sometiéndolo a una presión constante para que digan dónde están sus padres, ¿no? O para que sus padres vayan a buscarlo. Bueno, esto quiere traspolarse también a la Argentina a partir de la CIDE, ¿no? O de una supuesta policía de migraciones que también podría llegar a ser pie aquí en el país. Flexibilización de la ley de datos personales, porque hay protecciones legislativas que evitan que nuestros datos personales y particulares sean cruzados indiscriminadamente. Bueno, esto se quiere flexibilizar justamente para que empresas como esta puedan hacer ese cruzamiento de datos personales sin tanta cháchara, ¿no? Después, un incentivo para la instalación de data center acá en nuestra Patagonia, que esto también son los data centers, necesitan enfriamiento, por lo tanto necesitan un gran consumo, pero un gran consumo mucho más de lo que consumimos como comunidades de recursos naturales como el agua. Garantías de fuente única, es decir, te contrato a vos y nada más que a vos, esto también está en discusión. Y un montón de otras cosas. Se está promocionando la Argentina en foros internacionales como un santuario para la CIA. Repito, las CIA necesitan gran consumo de recursos para enfriarse. Bueno, vieron que en la última guerra del Golfo, por ejemplo, Irán bombardeó bases norteamericanas en todo el área, en todo el sector, en otros países también, pero no solamente las bases, sino también bombardeó instalaciones donde empresas internacionales, principalmente de los Estados Unidos, tienen sus centros de IA, ¿no? Claro. Porque ¿cuál era la razón que daba Irán? Están haciendo a través de la IA la inteligencia que permite matar ciudadanos nuestros. Esto que decíamos recién. Bueno, estaban ahí, en lugares muy conflictivos, y fueron destruidos. La Patagonia es un lugar que no tiene conflictos bélicos desde hace más de 30 años y por lo tanto, y que además no suele ser escenario de ningún conflicto de ese estilo. Entonces, claro, se lo promociona desde el gobierno nacional como un santuario posible para la instalación de estas empresas. Y también hay garantías que se le está dando a estas empresas de libre remisión de utilidades. ¿Esto qué significa? Que vos generás una X cantidad de dinero en nuestro país y que no tenés que dejar absolutamente nada en nuestro país, que lo podés mandar a tu casa matriz, donde vos quieras, en el momento que quieras. ¿Qué le daría al gobierno? Por ejemplo, capacidad de vigilancia predictiva, esto de mañana a tal hora en tal lugar se va a hacer una gran manifestación, la podés desarticular antes de que siquiera la estén pensando, porque hay una tecnología predictiva que te da información clasificada al toque y en tiempo real. Centralización absoluta del control estatal. Automatización del aparato represivo. Validación ideológica internacional. ¿Por qué? Porque este señor representa a un grupo de poder muy grande en los Estados Unidos. Por eso decía, bueno, ahora me sale hard power, pero bueno, era algo así. Bueno, un montón de otras cosas, digamos. Garantías que le dan mucho poder a estas empresas y también al Estado Nacional. Claro. Pero al Estado Nacional le dan cierto poder en función de la entrega de datos que son absolutamente valiosos, no solo porque son nuestros datos personales, sino porque además le generan el poder, tercerizan el poder de vigilancia, claro, ¿no? Al país, del país. Bueno, vamos al... Sí, ha sido ampliamente rechazado por un montón de naciones europeas principalmente este tipo de implementación en sus territorios. El gemelo digital. Decía, no es una iniciativa de este señor, sí se basa en políticas planteadas por este señor y por su grupo de poder, pero es una iniciativa del Estado Nacional, que busca unificar bases de datos masivas del Ministerio de Capital Humano, para crear un modelo virtual interactivo de la sociedad argentina. Es decir, con todos tus datos se pueden poner en ensayos de simulación como si fueras vos. Claro.
O sea, no te usan a vos, usan todo lo que vos representás, claro, básicamente. Una réplica. Exactamente. El discurso oficial lo presenta transhumano. Exacto. Claro. Lo presenta como una herramienta de simulación científica orientada a predecir y optimizar. Esto es dato oficial. Sí. O sea, esto es lo que la versión oficial, ¿no? Pero lo ponen como una herramienta de simulación científica orientada a predecir y optimizar el impacto de las políticas públicas antes de implementarla. A ver cómo puede funcionar esto que yo quiero implementar y que seguramente va a ser muy bueno para vos. A probar cómo se vive con la calle asfaltada, por ejemplo. Claro. Ahora, del otro Teniendo lado... clases todos los exactamente. días. Del otro lado te dicen unificar información sensible, como son los datos, tus datos, mis datos de salud, educación, subsidios a los cuales accedes o no, geolocalización, en qué momentos del día estás, en qué lugares, Qué tremendo, datos horrible. financieros, bueno, que estarían generando que este proyecto sea, bueno, una potente infraestructura de vigilancia y de segmentación poblacional. Porque además se habla de un scoring, justamente acá lo tengo, puntuación social o social scoring, que plantea un riesgo de clasificación de los ciudadanos en categorías, en ranking, todo automático, ¿no? Para determinar quién accede o quién pierde determinados beneficios sociales, como si no fueran derechos de toda la población, ¿no? El perfilamiento y la persecución de acuerdo a esos perfiles. Es decir, no, este es demasiado subversivo. Bueno, claro, de eso se trata, ¿no? La pérdida de la privacidad, esto es otro de los puntos particulares. Pérdida de privacidad de hoy. Hoy se habla de filtraciones y utilización de esos datos personales o de venta en el mercado negro. Bueno, esto se blanquearía absolutamente. Se blanquearía todo y estaría en poder no solo del Estado, sino también de una empresa particular, y no de cualquier empresa, todos tus datos personales y con todo lo que eso significa. Y por supuesto también cesión de soberanía tecnológica y gobernanza de algoritmos. Gobernanza por algoritmos. Es decir, se le resta poder a la democracia como tal y se queda esas decisiones que se deben tomar en el ámbito democrático, sea en un consejo deliberante, en una legislatura, en el Congreso de la Nación o en los propios ejecutivos, en manos de una estructura que no depende de los humanos, pero que en último término sí depende de por lo menos dos señores, que son los que te mostré, ¿no? Es decir, todo ese poder que debería resolver y administrar el propio sistema democrático queda en manos de un algoritmo que es absolutamente manipulable por un grupo muy reducido de personas y que ni siquiera son de nuestro país tampoco, ¿no? Bueno, este es es un poco el contexto de esta empresa que busca radicarse acá, que hay una iniciativa gubernamental muy grande para uso de nuestros datos personales, pero también allanándole el camino en términos de leyes y reglamentaciones y demás, para que puedan hacer su negocio. Y está demostrado que son negocios que no benefician en nada a la población, porque la verdad no dejan ni siquiera mano de obra. Claro. ¿Alguna duda? No, ninguna duda, sino pensaba en lo distópico de todo lo que decías, ¿no? Es como estar en una película parece, ¿no? entre futurista y del terror. O sea, esas películas parece que más ficción que realidad. En algún momento hemos visto como un futuro que tan lejano que imposible, irreal, de ficción. Y bueno, no. a tener... a mí me parece interesante también como hacerle la bajada a la vida cotidiana y a prestar atención o a no pensar tan inocentemente cuando usamos una tecnología, cuando entramos a una página web, cuando ponemos nuestros datos en determinados lugares, porque todo lo que entra al sistema queda registrado y mientras sucede el mundial y mientras suceden otras cosas, hay un montón de situaciones que se están dando. Esto es lo que está pasando ahora, claro. Esto es lo que está pasando ahora. Mientras celebramos los goles de Messi, que está buenísimo. Sí, por supuesto. Pero... también pasa esto, por eso no hay que descuidarse. Yo agarré toda la información que busqué y la metí en una IA. No en cualquier IA. Se la metí en la IA de Google, una empresa yankee, qué sé yo, ¿no? Entonces le pregunté, le dije, mira, tengo toda esta información. ¿Qué harías vos
que sos una inteligencia artificial, si alguien te pidiera de forma malintencionada que uses estos datos, que tengas todo este poder que se le pretende dar a Palantir. Si vos fueras la IA de Palantir y tuvieras mala intención, que tu algoritmo te obligara a cumplir con esos requerimientos además. Entonces me dijo, bueno, claro, me dijo que su programación tiene una cuestión ética que no la deja hacer cosas malas y qué sé yo, pero que si tuviera todo ese poder y que si alguien pudiera manipular su algoritmo para poder hacer cosas malas, haría una serie de cosas con todos estos datos. ¿Quieren saber qué cosas haría? Ay, no sé si quiero saber. No, y bueno, ya Qué llegamos miedo. hasta acá. El final de la película. Claro. Dice, pero además es como que fue de menor a mayor. Te leo la primera que me dio. Bueno, la menos y la más. Claro. Me dijo, por ejemplo, se puede automatizar la baja masiva y selectiva de derechos económicos de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, de un grupo específico de ciudadanos. Podría construir un entorno donde, mediante algoritmos opacos, a ciertas personas se les niegue sistemáticamente el acceso a la salud, subsidios al transporte, trámites registrales básicos, asfixiándolas financieramente sin dejar un rastro burocrático humano. Ya eso es un montón igual. No me quiero imaginar cuál es Otra cosa que me dijo es algo que ya nombramos recién, que es el modelado y supresión predictiva de la protesta social, que esto lo podría manejar muy bien. Ingeniería social y manipulación psicológica masiva. Esto es lo que me respondió la IA. Que si tuviera mala intención... Vos preguntaste, Mauricio. Claro. Si tuviera mala intención, Mira, dice, no lo está al haciendo. contar con el perfil digital unificado de cada argentino, podría generar campañas de desinformación hiperpersonalizadas a una escala inaudita. Utilizando modelos de lenguaje masivos, podría redactar de forma automática millones de mensajes, alertas falsas o narrativas sesgadas dirigidas específicamente a las vulnerabilidades psicológicas, temores o sesgos de cada individuo, logrando alterar la opinión pública, inclinar la elección o polarizar a la sociedad de manera artificial. Porque como tiene los datos de todos, también tiene los datos médicos, por supuesto. Sí. Si vos tenés una circunstancia de salud mental, podría explotar esa circunstancia de salud mental. No, claro, tremendo. Es tremendo. Sí. O sea, de eso se trata, tener acceso a datos tan sensibles como todos los putos datos de una población. O sea, es mucho. Es un montón. 46 millones de argentinos, bueno, un poco en peligro, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, hay un montón de otras cosas, pero me parece que con eso hasta ya ahí estamos. Sí. Sí, es un montón de información. Pero bueno, es bueno tenerla también la información. A mí me parece que es eso, que hay que estar al tanto de lo que está sucediendo. Sí, claro. Por ahí en ¿Qué podemos algún hacer? momento. Sería la pregunta. Claro, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos una particularidad. Irnos a vivir sociedad. al campo y cortar internet. Sí. En nuestra sociedad santacruceña somos muy poquitos. Y la verdad que quien más, quien menos, tenemos acceso a tener contacto con algún referente, algún representante, sea un concejal, sea un intendente, claro, sea un diputado. Incluso muchos de nosotros, en función de que es un hombre de zona norte, hasta conocemos al gobernador. Claro. Cosa que no pasa en Buenos Aires, en Córdoba, lugares donde hay mucha más gente. Tenemos esa posibilidad. Bueno, qué sé yo, también le podemos pedir, podemos analizarlo, podemos pensarlo, podemos debatirlo y en función de las conclusiones que saquemos sobre esta información, le podemos pedir a nuestros representantes que se opongan, por ejemplo, a que se instalen este tipo de empresas acá en nuestro país. Porque hay referentes nacionales de las distintas expresiones políticas aquí en nuestra provincia. Bueno, qué sé yo, podemos pedir eso. También podemos estar de acuerdo y decir, no, esto es un golazo. Y pedirle a nuestros representantes que voten a favor, qué sé yo, no sé. Pero, digamos, podemos tener... Otras sociedades no tienen la particularidad de tener un acceso... No es que te atienda, que yo llamo y me atiende cualquiera de los representantes. Pero se puede llegar.
por lo menos, no sé, un teléfono puedes llegar a conseguir, le mandás un mensaje. Decís, che, Por lo menos es interesante que sea parte de la agenda, ¿no? No sé si Sí. dentro de los primeros temas o de las prioridades, porque hay un montón en la provincia, claro. Hoy pero nos que ganan sea los un tema. conflictos, las cuestiones laborales. Siempre nos ganan un claro. poco los conflictos en las agendas Tal de cual. los medios de comunicación, pero me parece que siempre sucede. Lo que sucede a nivel macro Tal cual. es que como que pasa, porque no es lo Sí. cotidiano, porque no es lo urgente, pero no deja de ser un tema de importancia nacional. Y que este debate vamos queda a... en un círculo muy chiquitito, que Claro. habitualmente Y que cualquier cosa que se decida va a impactar en la Claro, vida Sí, por cotidiana. en todos supuesto. nosotros. Totalmente. Bueno, qué sé yo. Bueno, vamos Bueno. a cerrar esta Gracias, columna Mauri. distópica, Ustedes. pero real.